En este capítulo voy a hablar de las 10 plagas de Egipto y de las grandes calamidades de la historia. Voy a tratar de demostrarles que estas 10 plagas de Egipto simbolizan a todas aquellas grandes plagas que surgen cíclicamente a lo largo de la historia cada vez que la humanidad llega al límite de la maldad. Yo les vengo explicando desde el capítulo 1 que Egipto representa la etapa de la inmadurez y el autoengaño y que allí el ser humano es esclavo de su ego y todo lo que hacen es dañarse a sí mismo y dañar a sus prójimos, por lo que no es posible construir una sociedad saludable estando en Egipto. Por tanto, las personas de bien debían abandonar a Egipto e ir al desierto para poder ser liberados de la contaminación de este mundo y ser entrenados con los principios morales que provienen de los 10 mandamientos y así poder reconquistar a Canaán, la tierra prometida que simboliza a una sociedad madura, provista de justicia, paz y armonía. Ahora, ¿qué sucede cuando la gran mayoría de los seres humanos no pueden o no quieren avanzar hacia la etapa del cambio y prefieren seguir viviendo eternamente en Egipto, a pesar de que la injusticia, la corrupción y la degradación moral de la sociedad han llegado a su límite? Aparecen las grandes calamidades como las 10 plagas de Egipto. Esto es algo cíclico. Es un principio inalterable que podemos constatar a lo largo de toda la Biblia y a lo largo de toda la historia de la humanidad. Cuando una sociedad local o una sociedad mundial llegan al límite de la maldad, indefectiblemente llegan estas calamidades destructoras de gran escala. Voy a mostrarles 4 ejemplos de la Biblia y 4 ejemplos de la historia y podrán ver este principio. El primer ejemplo es el diluvio universal. Los capítulos 6 y 7 de Génesis cuentan que el mundo se había llenado de corrupción y violencia, por lo que Dios hizo llover sobre la tierra durante 40 días, haciendo que se quede inundada toda la tierra hasta las montañas más altas durante 150 días, de modo que murieron todos los seres humanos excepto la familia de Noé, que estaban dentro del arca. El segundo ejemplo es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios se aparece a Abraham en forma humana y le cuenta que va a destruir a Sodoma y Gomorra porque el pecado de sus habitantes se ha agravado en extremo.
Y allí se genera el famoso regateo de Abraham con Dios, donde le plantea la idea de ¿qué pasa si existen 50 justos allí? ¿Va a matar a todos por igual? Y Dios le responde que no va a destruir la ciudad si encontrara a 50 justos. Entonces Abraham le plantea, ¿qué pasa si son 45 justos? Y luego insiste, ¿qué hará si son 40? ¿O si son 30? ¿O si son 20 justos? Hasta que le hace la última pregunta, ¿qué pasa si existen 10 justos? Donde Dios le asegura que no va a destruir la ciudad si encontrara a 10 justos. Pero finalmente Dios hace caer lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, donde mueren todos sus habitantes, excepto Lot y sus 2 hijas, dando a entender que lamentablemente en aquella sociedad no se pudo hallar a 10 personas justas que podrían haber salvado a todos sus habitantes. Esta historia aparece en los capítulos 18 y 19 de Génesis. El tercer ejemplo es la conquista de Canaán, la tierra prometida. Aunque para el pueblo de Israel este era un gran momento de triunfo y de alegría, para los habitantes de Canaán significaba una terrible calamidad. Pero es importante entender que los cananeos no sufrieron esta gran calamidad como resultado de la decadencia moral de algunas décadas, sino de 4 siglos por lo menos. Cuando Dios le promete a Abraham que a sus descendientes le va a dar la tierra de Canaán, aclara que será varios siglos después porque la maldad de ellos todavía no había llegado al límite. En Génesis 15:16 dice así, y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo, dando a entender que el castigo de Dios no es inmediato y que la paciencia y el tiempo de Dios son diferentes a los de nosotros. De hecho, más de 400 años después, cuando el pueblo hebreo estaba a punto de comenzar la batalla contra los cananeos, Moisés les explica en Deuteronomio 18 que Dios va a expulsar de esta tierra a los cananeos porque ellos tienen la abominable costumbre de quemar a sus propios hijos en el fuego como sacrificio a sus dioses y de practicar la hechicería, la magia negra y la nigromancia, es decir, invocar a los muertos, etc., dando a entender el grado de maldad y perversión de esa sociedad. Y como último ejemplo del tiempo bíblico, veamos el caso de la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios alrededor del año
586 a.C., Dios había rescatado al pueblo hebreo de la opresión de Egipto a través de la conducción de Moisés y lo había entrenado en el desierto durante 40 años con los valores éticos y morales de los 10 mandamientos, y luego les concedió la victoria en la conquista de Canaán. De manera que Canaán llegó a ser el país de Israel. El propósito de Dios era que la nación de Israel fuera el ejemplo de todas las naciones en cuanto a la sabiduría y la rectitud. Sin embargo, Israel no logró llevar a cabo este propósito, excepto en algunos periodos como los de Josué, Samuel, David, Salomón y algunos otros reyes. El libro del profeta Ezequiel lo describe de esta manera. En el capítulo 5, versículos 5 y 6, así dice el Señor y Dios: esta es la ciudad de Jerusalén. Yo la coloqué en medio de las naciones y de los territorios a su alrededor. Pero ella se rebeló contra mis leyes y estatutos, con una perversidad mayor a las de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y estatutos. Entonces, queda claro aquí que la maldad y el pecado son las infracciones a las leyes y los estatutos de Dios que derivan siempre de los 10 mandamientos. Por esta razón, el apóstol Juan declara en su primera carta 3:4 que el pecado es la infracción de la ley. Frente a esta enseñanza de la Biblia, alguien podría sostener que el parámetro del bien y el mal es algo subjetivo y que según la cultura, la filosofía y la religión de cada lugar podría ser diferente. Pero existen dos razones contundentes que nos hacen muy difícil negar la efectividad de los 10 mandamientos como el parámetro del bien y el mal. La primera razón es que si todas las personas del mundo cumplieran los 10 mandamientos, no existirían delitos, ni violencia, ni ningún tipo de injusticia o corrupción. Una persona honesta y razonable no podría negar esta verdad. La segunda razón es que cuando la humanidad transgrede los 10 mandamientos de manera grave y durante mucho tiempo, siempre llegan estas grandes calamidades. Por esta razón, Dios declaró que serán castigados los habitantes de Jerusalén. Y en Ezequiel 5:12 describe cómo será ese castigo. Una tercera parte de tu pueblo morirá en tus calles por la peste y por el hambre. Otra tercera parte caerá a filo de espada. Y en el versículo 17 se agrega un castigo más.
lanzaré contra ti animales salvajes que te dejarán sin hijos. Es digno de notar que aquí se mencionan las 4 calamidades más importantes que se repiten una y otra vez en la Biblia y también en la historia de la humanidad. Ellas son la peste, el hambre, la espada y los animales salvajes. Y efectivamente, la ciudad de Jerusalén fue destruida por causa de estas 4 calamidades. Y precisamente estas 4 calamidades son las que traen el 4.º jinete del libro de Apocalipsis 6:8, que dice así: Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Ahora tratemos de verificar cómo estas 4 calamidades reaparecen de manera constante a través de la historia. Con la peste entendemos a todas aquellas enfermedades contagiosas que generan una mortandad masiva, que hoy en día usamos el término epidemia o pandemia. El término hambre significa la muerte masiva de la población por falta de alimento. La espada simboliza la guerra y las fieras o los animales salvajes simbolizan el ataque feroz de la naturaleza que genera también una muerte masiva. En la antigüedad, los ataques de los animales salvajes eran literalmente una calamidad muy grande, pero con la llegada de la civilización, estos animales fueron expulsados de las ciudades. Así que para nosotros el término desastres naturales sería más adecuado. Entonces, actualizando los términos, tenemos estas 4 calamidades: la epidemia, la hambruna, la guerra y los desastres naturales que azotan al mundo desde los tiempos bíblicos hasta el día de hoy, cada vez que la humanidad llega al límite de la maldad. El primer ejemplo de la historia después de los tiempos bíblicos es la destrucción de Pompeya, una ciudad del Imperio Romano. En el año 79 después de Cristo, la erupción volcánica del monte Vesubio hizo que toda la ciudad de Pompeya, que queda al sur de Italia, y sus alrededores quedaran totalmente destruidos. Toda la ciudad quedó cubierta por nube de gases y cenizas y materiales volcánicos de más de 500 grados de temperatura, que luego formaron una capa de 6 metros de espesor en promedio. De manera que, excepto los que hayan podido escapar de la ciudad
antes de la caída de estos materiales, todos habrían muertos asfixiados o quemados. Según los registros de la historia y de la arqueología, la inmoralidad sexual, la violencia y la corrupción de Pompeya habían llegado a su máximo nivel. En este sentido, se parece mucho al caso de Sodoma y Gomorra, por el estado espiritual de sus habitantes y la forma en que fue destruida. El segundo ejemplo es la peste justiniana del siglo VI. Por causa de esta epidemia que se expandió entre los años 541 y 543, durante el reinado del emperador Justiniano, se estima que murieron entre 25 y 50 millones de personas en Europa, África, Asia y Medio Oriente. Eso significa que entre el 13 y el 26% de la población mundial de ese momento han perdido la vida. Les había dicho en el capítulo 1 que detrás de la corrupción de una sociedad se encontraba la corrupción de la religión. Y la forma más fácil de corromper a la religión es uniéndola al poder político. Desde el momento en que la fe cristiana recibió el respaldo del emperador Constantino en el año 312, el destino de la decadencia estaba determinado. Y cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano en el año 380, su proceso de decadencia ya estaba en pleno desarrollo. Cuando la religión goza del dinero y el poder político, su corrupción es inevitable. Y cuando la religión se corrompe, la sociedad pierde el norte. Y 2 siglos después, en la época del emperador Justiniano, la corrupción y la opresión de parte de los poderosos y la inmoralidad generalizada de la sociedad habían llegado al límite. Y tal como vimos en los ejemplos anteriores, azotaron las calamidades. El tercer ejemplo es la peste negra del siglo XIV. Esta fue la epidemia más devastadora de toda la historia. Se estima que entre los años 1347 y 1353 murieron entre 80 y 200 millones de personas en Europa, Asia y norte de África. Esto representa entre el 20 y el 50% de la población mundial de aquel tiempo. Y según el principio bíblico que hemos visto, una calamidad tan grande no pudo ser el resultado de una decadencia moral de algunas décadas, sino de varios siglos por lo menos. Así que tratemos de entender el proceso. Dijimos que la religión se corrompe cuando se une al poder político.
y la Iglesia Católica de Roma ejerció una poderosa influencia política sobre los reyes de Europa desde la época del emperador Constantino hasta la llegada de la peste negra, que fueron nada menos que 1000 años. Y eso es un claro indicio de cuán grande debió ser la corrupción de aquella poderosa institución religiosa. Con solo ver la historia de las cruzadas, podemos evidenciar cuán errados estaban los religiosos en su modo de entender la religión. Durante un periodo de casi 200 años, entre los años 1096 y 1291, el papado impulsó 8 cruzadas en total que dejó sin vida a varios millones de personas entre los soldados cristianos y musulmanes y los civiles. Su objetivo era recuperar para la cristiandad la ciudad de Jerusalén, que había caído en manos de los musulmanes. Es importante saber que estas 8 cruzadas fueron impulsadas en distintos momentos por 7 papas diferentes, de manera que no podemos creer que la cruzada fue el resultado de un error o una decisión equivocada de algún papa específico. El hecho es una clara muestra de que el rumbo de la Iglesia Católica estaba mal trazado de manera constante durante muchos siglos. Si los papas pensaban que estaban imitando al pueblo hebreo que conquistó la tierra prometida, no estaban entendiendo bien las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y del Señor Jesucristo. La conquista de Canaán es una metáfora de la batalla espiritual y la madurez espiritual, es decir, representa la lucha interior, la iluminación del alma y el triunfo del bien sobre el mal en el corazón del hombre justo. No era una lucha que los cristianos debían imitar físicamente. El apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra las fuerzas espirituales malignas. Y el Señor Jesús, la noche anterior a su crucifixión, nos dejó una palabra contundente acerca de este tema. Cuando Pilato, el gobernador de Judea, le preguntó en Juan 18, ¿eres tú el rey de los judíos? Él contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo, dando a entender que el reino de Dios no es un reino físico ni político, sino espiritual y religioso.
Y por esta razón, para los apóstoles, la conquista de Canaán significaba la predicación de la palabra de Dios para convertir los corazones de las personas de bien, para que dejen atrás sus pecados y obedezcan los mandamientos de Dios. Y de ningún modo significaba obtener un poder político o conquistar territorios físicos. De hecho, todos los apóstoles fueron perseguidos por el poder político y las iglesias que ellos fundaban también eran perseguidas por las autoridades políticas. No solo eso, la tradición cristiana nos dice que el mismo apóstol Pedro fue crucificado por las autoridades de Roma. Por lo tanto, que los papas se consideren a sí mismos como sucesores del apóstol Pedro y que se revistan de la autoridad de Roma y del poder político sobre los reyes y quieran conquistar el territorio físico de Jerusalén con las fuerzas de las armas, es una muestra cabal de cuán alejados estaban de la verdadera enseñanza de Cristo. Y esto quiere decir que el papado y sus seguidores intentaban fundar el reino de Dios en el mundo material y visible. En otras palabras, ellos querían construir su propio reino en el mundo de Egipto. Y por esa razón, la arquitectura de las iglesias, los adornos, los utensilios y la vestimenta de los clérigos debían ser visiblemente majestuosos y lujosos. Por tanto, si los que debieran establecer los valores éticos y morales poseían una mentalidad mundana, no es difícil imaginar cómo eran los reyes y la aristocracia y la sociedad en general. Se sabe que en esa sociedad reinaban la violencia, la injusticia, la corrupción y la inmoralidad en grado extremo. Y como resultado llega la peste negra, la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad. El cuarto y el último ejemplo son las grandes calamidades del siglo XX. En este periodo no podemos hablar de una sola calamidad porque aparecen 3 de las 4 calamidades que hemos mencionado: la guerra, la hambruna y la epidemia, todas ellas de enormes magnitudes. Durante la Primera Guerra Mundial, entre los años 1914 y 1918, murieron entre 10 y 30 millones de soldados y civiles. Y durante la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1939 y 1945, murieron entre 40 y 100 millones de soldados y civiles. Es decir, por causa de estas 2 guerras murieron entre 50 y 130 millones de personas.
En cuanto a la hambruna, aunque hubo varias en el siglo XX, se destacan tres sucesos. Dos de ellas ocurrieron en la Unión Soviética, una durante los años 1921 y 22, que mató entre 5 y 10 millones de personas, y otra durante los años 1932 y 33, que mató también entre 5 y 10 millones de personas. Y China tuvo la más importante de la historia. La gran hambruna de China de 1959 al 1961 causó la muerte de entre 15 y 50 millones de habitantes. Es decir, por la hambruna de estas dos regiones, entre 25 y 70 millones de personas han perdido la vida. En cuanto a la epidemia, la gripe española, que se extendió entre los años 1918 y 1920, cobró la vida de entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. Esto significa que estas tres calamidades del siglo XX causaron la muerte de entre 125 y 300 millones de habitantes en el mundo. Ahora, para saber si estas calamidades llegaron por causa de la maldad humana, solo nos basta conocer las atrocidades cometidas por la Alemania nazi y las reacciones de los distintos países ante esta realidad. Primero, por el solo hecho de que un hombre como Hitler haya llegado a tomar el control absoluto de Alemania, nos damos cuenta del grado de oscuridad que había en esa sociedad. Y luego, que los países como Japón e Italia se hayan unido a Alemania, conociendo el malvado plan que tenía Hitler de dominar al mundo y exterminar a los judíos y a muchos otros grupos de personas, muestran que el poder de las tinieblas no estaba obrando solo en Alemania. Y cuando nos enteramos que solo Winston Churchill y unos pocos hombres en el mundo pudieron detectar la maldad y la peligrosidad de Hitler cuando llegó al poder, nos damos cuenta de la falta de discernimiento moral de la época y finalmente el hecho de que, excepto el Reino Unido, la gran mayoría de los países de Europa no hayan podido ofrecer mucha resistencia ante las fuerzas de Nazi, nos muestra la falta de fuerzas y convicciones morales de aquel mundo para hacerle frente a las fuerzas del mal. En conclusión, lo que estos datos nos muestran es que no importa si los seres humanos creen o no en la existencia de Dios, o si aceptan o no los 10 mandamientos como el parámetro de sus vidas, la palabra de Dios se cumple. Es decir, si la humanidad
quebranta los valores morales establecidos por Dios de manera continua y por demasiado tiempo, llegan estas devastadoras calamidades sin excepción. Por tanto, necesitamos despertarnos de un profundo sueño y volver a poner la atención en los principios espirituales. Ni siquiera pasaron 80 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y nuevamente el mundo se ha alejado demasiado de los parámetros de los 10 mandamientos. Y por esa razón, ya desde el comienzo del siglo XXI, ha habido varios sucesos que nos indican que estamos acercándonos nuevamente a estas calamidades de grandes magnitudes. En el próximo capítulo vamos a analizar en detalle las 10 plagas de Egipto y tratar de entender las diferentes calamidades que nos están azotando en la actualidad.